Buenas noches, mi nombre es Alfred Alexis Campo Mosquera, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. El curso al que pertenezco es al 301301-119, que corresponde al curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Frente al ejercicio que voy a sustentar, he seleccionado el ejercicio número 5 correspondiente a trigonometría. Según su enunciado, pertenece pues, al ejercicio 21, que corresponde: desde un punto P, el ángulo de elevación de la azotea de un edificio es 55 grados. Desde ese mismo punto P, el ángulo de elevación hasta el tope de la antena sobre el edificio es 65 grados. La distancia del punto P hasta el tope de la antena es 65 metros, como se muestra en la siguiente figura. Básicamente, este es el edificio y esta es la antena. Dentro del ejercicio se busca identificar pues cuál es la altura de la antena, ¿sí? A partir de los datos que nos acaban de suministrar. En este caso tenemos dos ángulos, un ángulo de 65 grados y un ángulo de 65 grados. Tenemos uno de 65 grados y uno de 55 grados. Y tenemos una distancia del punto P hacia el edificio hasta el tope de la antena con una distancia de 65 metros. Bueno, con los datos que nos acaban de arrojar en el ejercicio, pues comenzamos a desarrollarlo. Bueno, en esta parte, pues para tener más claridad, hemos identificado las partes del triángulo, ¿sí? Identificando pues que los 65 metros corresponden a la hipotenusa y pues hemos identificado también pues representado los dos ángulos que nos acaban de dar. En este momento vamos a trabajar con el ángulo de 65 grados. En esta parte también podemos observar que tenemos el cateto adyacente, que es el que se encuentra más cerca del ángulo. También hemos remarcado el cateto opuesto, que desconocemos su distancia, como el cateto adyacente, que también desconocemos su distancia. El cateto opuesto corresponde a la altura del edificio, más la antena, la altura de la antena. Bueno, en este caso, para identificar el cateto opuesto, utilizamos la fórmula del seno, que corresponde a seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso lo que hacemos es reemplazar. Seno es igual a 65 grados. Seno de 65 grados, perdón, es igual a x, que corresponde al cateto opuesto, sobre los 65 metros, que corresponde a la hipotenusa. Al despejar, pues tenemos que despejar para poder encontrar el valor del cateto opuesto. Entonces lo que realizamos es este 65 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces quedaría 65 metros por el seno del ángulo de 65 grados es igual a x. Entonces, al realizar esta operación en la calculadora, tenemos que equivale a 58.9 metros el cateto opuesto. ¿Listo? Como resumen, he hecho aquí la gráfica indicándoles que el cateto opuesto tiene un valor de 58.9 metros y su hipotenusa pues es de 65 metros y su ángulo de 65 grados, con un cateto adyacente que desconocemos, vendría siendo una variable también porque desconocemos su distancia. ¿Listo? Con este resumen, pues volvemos a tomar los datos que nos está arrojando el ejercicio y encontramos el cateto adyacente. ¿Listo? Bueno, para encontrar el cateto adyacente, aplicamos la fórmula del coseno, que sería
coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso sería coseno de 65 grados es igual a x sobre 65 metros, que equivale a la hipotenusa. Entonces resolvemos, despejamos nuevamente como les indiqué, pasamos este 65 metros que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y quedaría 65 metros por coseno de 65 grados es igual a 27.4 metros. Esa sería la distancia o el valor del cateto adyacente. ¿Listo? Comparto un poco ahí el ejercicio con los datos que se pudieron extraer a partir de la fórmula del coseno, con la cual se halló el cateto adyacente. Y también hicimos un resumen para indicar pues mucho mejor lo que se está explicando. ¿Listo? A partir de lo indicado, se procede a trabajar con el siguiente ángulo, ¿sí? En este caso, trabajamos con el ángulo de 55 grados. De 55 grados, qué pena. Listo. Entonces, para este ángulo de 65 grados, ya contamos con el valor o la distancia que nos arrojó el cateto adyacente, que fue de 27.4 metros, ¿cierto? Entonces, para hallar el cateto opuesto o la altura del edificio hasta la azotea, pues lo que tenemos que aplicar es la fórmula de tangente, donde tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si reemplazamos, sería la tangente del ángulo de 55 grados es igual a x sobre 27.4 metros. Si despejamos este 27.4 metros que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, entonces me quedaría 27.4 metros por tangente del ángulo de 55 grados es igual a x. ¿Listo? Al realizar la operación, tenemos como resultado 39.1 metros. A eso equivale el cateto opuesto del segundo ángulo. Con estos datos ya podemos encontrar la altura de la antena. ¿Listo? Realizamos una resta de las dos alturas que nos arrojaron los dos ángulos. El ángulo inicial, que fue de 65 grados, nos arrojó una altura de 58.9. ¿Sí? Ahí esa altura inicial era la altura del edificio más la altura de la antena. Aquí en el segundo ángulo corresponde solamente a la altura del edificio. Al hacer la resta, pues contamos con un resultado de 19.8 metros, que es el valor de la de la antena. Este ejercicio fue muy interesante, pues porque es aplicable a la carrera y me pareció muy interesante y por eso lo quise explicar. No contaba con los medios para compartir la pantalla, pero me esforcé mucho para realizarlo y poderlo explicar de la mejor forma. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.